¿Cómo recuerdas la figura de Jorge Eliezer Gaitán? Era un hombre de estatura mediana, de cabello lacio, siempre se peinaba hacia atrás y era un excelente orador, un abogado de prestigio que eh, tuvo una acogida entre la gente pobre de la época. Un hombre sencillo, mucho la política y muy sincero. Gaitán era una persona, iba mucho con la gente pobre, con la gente de abajo. El Bogotazo se refiere específicamente a las manifestaciones de violencia del pueblo como reacción por el asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán. Esta fue una época adecuada para el surgimiento de líderes políticos con ideas socialistas, líderes que apoyaron al pueblo y que estuvieron dispuestos a darle a las personas ese poder político. Gaitán era ese líder político que la población más vulnerable del pueblo colombiano pedía, ese que protestara contra las acciones políticas de la oligarquía. Gaitán dejaba ver en sus discursos y en sus planes de gobierno la necesidad de diferentes reformas, porque exigió al gobierno que cumpliera con algunas normas de elemental derecho, como los uniformes para los empleados de los servicios públicos, prestaciones sociales, etcétera. Entonces eso llamaba mucho la atención a los trabajadores de la época. Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en un caudillo del pueblo, gracias a sus ideas revolucionarias y socialistas que buscaban una sociedad más equitativa y justa con las clases menos favorecidas. Desde su formación, Gaitán fue inclinándose por hacer una política diferente, donde el socialismo tuviera un lugar importante. Eso se ve reflejado en su tesis de grado de la Universidad Nacional, titulada Las ideas socialistas en Colombia. Gaitán, que era un caudillo del pueblo, lo seguían las clases bajas como los emboladores. Además de esto, un factor fundamental para la formación ideológica de Jorge Eliezer Gaitán fue el viaje que realizó a Italia para ingresar a la Real Universidad de Roma y realizar un doctorado en jurisprudencia. En este lugar se ve fuertemente influenciado por los ideales políticos de Enrico Ferri y el fascismo italiano. Sus discursos tuvieron un impacto al denunciar la división histórica de la nación colombiana, una conformada por el país nacional y la otra por el país político. Mediante sus discursos, implicaba el proceso de lucha por imposición de sentido de un nuevo supuesto central, el carácter constitutivo de lo político, lo social y lo discursivo. Y era un excelente orador, un abogado de prestigio. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. La revuelta del 9 de abril provocó que los dirigentes políticos tomaran una actitud precavida ante el surgimiento de rebeldía dentro del pueblo y reprimieron todo movimiento social y político que estuviese contra lo establecido. Esto logró que el pueblo, ante los ojos de las clases dirigentes, se convirtiese en una masa que debía ser controlada y manipulada, además de tener que desacreditar y debilitar todos los movimientos sociales generados a causa de la inconformidad del pueblo. El caudillo liberal podemos decir que se trata de un político latinoamericano especial para su época. En la mayoría de casos en Latinoamérica, estos líderes eran de origen militar y autoritario, mientras Gaitán se diferencia del resto por su origen humilde y sus valores civilistas y liberales. Esto influye de manera importante en el imaginario que se tiene de Gaitán, ya que las élites lo consideraban un revoltoso. El Partido Liberal no lo quería porque decían que era comunista. El Partido Conservador menos. Separa de la imagen convencional de la izquierda colombiana, siendo este un fenómeno más rural. El desarrollo de las guerrillas,
bajo su nombre, se realizan en escenarios completamente distintos a sus movimientos populistas, generalmente centradas en las grandes urbes colombianas. Esta separación supone que el imaginario de Gaitán sea diferente y discontinuo. Sus intenciones en vida fueron traducidas en un relato adaptado a la realidad política del momento. Según Ernesto Laclau, la enemistad política en los países debilita la creación del populus, es decir, del cuerpo de todos los ciudadanos. Y el populismo es un término neutro. Populismo no es el nombre de una ideología. Populismo significa una forma de construcción de lo político que se funda en interpelar a los de abajo frente al poder. Toda la acusación al populismo de ser vago, impreciso en sus contenidos, lo que no ve es que a los efectos de crear esta centralidad del nombre, esa vaguedad e imprecisión son absolutamente necesarias y eso es parte de la riqueza política del término. Y yo no creo que eso signifique necesariamente demagogia o manipulación, porque ese nombre solamente puede jugar esa función en la medida en que responda a una serie de demandas que vienen de la base del sistema. Era populista. Esa fue una de las herramientas principales de los movimientos gaitanistas. La distinción entre el país nacional y el país político fue un elemento populista que intentó consolidar la unidad del pueblo haciendo uso de la crítica al establecimiento. Si bien la intención era integrar al pueblo dentro del proceso político, esto solo se dio por medio del liderazgo de Gaitán. Una vez asesinado el líder, las masas gaitanistas quedaron acéfalas, refugiándose de vuelta en los hábitos políticos de los partidos. Con palos, peinillas, nos decían groserías, nos decían que saliéramos, que nos iban a matar. La gente acabaron con el transporte público, que era el tranvía. Él salía de una oficina, yo no me acuerdo, y resulta que un tipo sin experiencia y sin delicadeza fue el que lo mató. El que no era fácil. Se oían gritos, se oían disparos. Ahí cogieron al tal Roa, que había matado a Gaitán, lo lincharon, lo arrastraron por toda la carrera séptima, hasta llegar y botarlo frente al Palacio Nariño, que era el Palacio de los Presidentes entonces. Colombia vivía una época muy difícil, políticamente hablando. Es casual haberme encontrado en el preciso instante en que le dispararon a Gaitán. Pero este cambio nunca pudo llegar, debido al asesinato del líder socialista ocurrido el 9 de abril de 1948, hecho mejor conocido como el Bogotazo, un hecho que conmocionó a todo el país, causando revuelos y preocupación en la sociedad, ya que habían perdido a la persona que les podría haber dado el cambio tan anhelado. Gaitán era considerado un político único en su clase. Sus ideas y conocimientos eran innovadores y fueron bien recibidos por parte del pueblo. Todo esto que Gaitán quiso, pero lamentablemente nunca pudo aplicar, fue información recolectada por él mismo a través de los años y de la experiencia política que vivió dentro y fuera del país. La sabiduría e inteligencia de Jorge Eliezer Gaitán ha sido preservado todos estos años, pero lamentablemente pocos han tenido la convicción que tenía él para aplicar estos conceptos dentro de la sociedad, y a esa minoría no se les ha dado la oportunidad para demostrar que el cambio tan anhelado por los socialistas sí es posible.